Me, me indican si me están escuchando, por favor. Sí, Inge, sí se lo escucha. Perfecto. Bueno, vamos a dar unas cuantas indicaciones previas al inicio de la clase, sobre todo cómo vamos a trabajar con respecto al Zoom, cómo vamos a trabajar con respecto a la plataforma y pues sobre todo estas indicaciones previas al inicio del semestre. Pues bienvenidos a todos. Yo creo que con la mayoría nos conocemos pues del semestre anterior. Como les había dicho, sí nos vamos a ver el siguiente semestre, pero con algunos fue en base de datos 2, espero que con la mayoría en base de datos 3. Pero bueno, eh, vamos a, vamos a empezar. Vamos a trabajar con esta plataforma, esta herramienta Zoom, sobre todo a la hora de dar nuestras clases. Y pues el objetivo de la universidad, como pues se había indicado, pues ha sido no detenernos con respecto a las clases, pues eso más que todo nos va a retrasar. Yo sé que pues estamos atravesando mundialmente por una situación compleja, no solo en el país, sino a nivel mundial y pues parte de eso pues es de la solución somos nosotros y sobre todo en quedarnos en casa, ¿no? Y pues ocupar las herramientas tecnológicas para el uso de nuestra capacitación. Bueno, en primera instancia, pues nosotros vamos a utilizar el Zoom. Parece que no, la mayoría, ninguno pues ha tenido inconvenientes sobre esto. Es bastante fácil el uso, pero sí vamos a realizar una serie de indicaciones de cómo vamos a trabajar. Recordemos que esta es la primera clase y al ser la primera clase, pues va a haber, o sea, vamos a ser permisivos con respecto a la parte de asistencia, pero vamos también a tomar en cuenta ciertos elementos para sobre todo validar la asistencia, ¿no? Vamos primero como máximo, la hora de ingreso va a ser digamos a las 6:15, ¿sí? Cuando máximo, ¿no? 6:15, así como cuando estábamos en el aula, pues se cerraba la puerta y nadie más podía entrar. Aquí va a ser lo mismo. Yo tengo la posibilidad de bloquear la conferencia y pues no van a poder ingresar quienes no hayan llegado a esa hora. Va a haber casos excepcionales y puede haber casos en los que pues alguien me diga, tuve problemas con mi proveedor de datos, problemas de interrupciones eléctricas, pues eso se va o se verificaría siempre y cuando exista una, una justificación por correo electrónico, pues se lo haría, ¿no? Pero si es que por alguna razón olvidaron la clase, tendrían que hacer el trámite de justificación como si lo estuvieran haciendo en forma presencial. Entonces, por favor, 6:15, nadie puede ingresar al aula, así es que por favor, eh, tomar en cuenta esto, ¿no? Además, también vamos a tomar en cuenta el uso de, del micrófono como tal. Yo inicialmente pues voy a activar o quitar, bueno, ahorita están todos silenciados y quité el uso del micrófono para todos, es decir, nadie va a poder activar el micrófono si yo no le permito el uso del micrófono. Entonces, para esto vamos a tomar una serie de elementos, ya sea el uso de alzar la mano en la parte de participantes, el chat o también las reacciones si necesitarían utilizar. Por ejemplo, quisiera que alguien alce la mano en este momento y darle o activar el micrófono para probar que eso esté funcionando correctamente de cómo vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, el señor Freddy Narváez me pidió, solicito la palabra. Le activé el micrófono, por favor, Freddy, te escuchamos. Cualquier inquietud. Freddy, ¿te escuchamos? ¿No? Parece que tiene problemas con el audio. El objetivo sería de que cuando alcen la mano, pues yo les quito o les activo el micrófono para que puedan utilizar y pues puedan hablar y pedir o realizar alguna, alguna indicación, ¿no? Con respecto a si se les quiere ceder la palabra, ¿no? En alguno de los casos, ¿no? Entonces es importante el uso de esto. Entonces por eso quería probar si es que al darle el micrófono a alguien, pues automáticamente puede utilizar el micrófono, ese era el objetivo, ¿no? Yo le quito el silencio del micrófono y debería poder utilizar. Parece que no se está activando. Déjenme revisarle.
Lo dije. A ver, Buenas sí, noches. ahí está, Sí, Francisco. sí me llegó Te el mensaje. escuchamos. Buenas noches, ¿cómo ¿Sí? está? Perfecto. Sí, 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 ok. correcto. Entonces, de esa forma vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, siempre y cuando levanten la mano o pues haya un mensaje en el chat, que también vamos a usarlo, pues de esa forma vamos a interactuar, ¿sí? El objetivo principal es de que, pues, el ruido ambiental, yo sé que todos estamos en las casas, a veces hay un ruido y eso no nos afecta, solo me escuchen a mí y cuando sea necesario, pues, darles o cederles la palabra. Entonces, comprendido esta parte del ingreso y sobre todo del uso del- de la petición de palabra o preguntas, ¿sí? ¿Está comprendido? Correcto. Ya. Bueno, vamos a empezar y para esto vamos a ir al campus virtual. Sí, voy a compartirles la pantalla del campus virtual. Sí, y en el campus virtual vamos a ver una serie de elementos. Voy a apagar la cámara un poco para que fluya un poco mejor el asunto de la conexión, sí, a veces fluye mejor sin el video, con solo audio funciona un poco mejor. Primero, pues vamos a ver algunos aspectos importantes, sobre todo que se tomó en cuenta este semestre. Bueno, yo les había puesto estos colores, en colores, sobre todo en color azul, azul. Este azul que tenemos aquí en cada semana, vendrían a ser las semanas en donde vamos a tener contenido académico, ¿sí? Es decir, donde vamos a tener la información de nuestro contenido académico para, sobre todo, las clases o las sesiones que tenemos, ¿no? En color celeste está, bueno, el diagnóstico, la semana 7 y la semana 16, en donde pues no se va a dictar ningún tipo de contenido académico. La semana 7 y la semana 16, como está planificada en el sílabo que ya vamos a ver a continuación, van a ser sesiones de refuerzo académico, ¿sí? Y las sesiones de refuerzo académico en la semana 7 se vendrían a tener refuerzo académico de la semana 1 a la semana 6 y la semana 16 en donde tendríamos el refuerzo académico de la semana 1 hasta la semana 15. Eso es lo que nos indicaron con respecto a esto, ¿no? Las evaluaciones en la semana 8 y en la semana 17 y el examen complementario posterior al examen final, ¿sí? Eso hay que tomar en cuenta. Mi correo electrónico que ya conocen, pues en cualquier caso de comunicación estaríamos atentos a responder lo más prolijo posible. Tenemos los horarios de tutorías, ¿sí? En este caso serían no tutorías presenciales, pero sí virtuales. Pero en el caso de que ya retornemos a las clases presenciales, tendríamos en el laboratorio 304. Caso contrario, pues tendríamos los jueves virtuales a las 8, ¿no? Horario de tutorías académicas. Esto es referente a pues alguna inquietud o algún refuerzo sobre alguna clase. Supongamos que alguien no pudo asistir por alguna razón a una de esas clases. Entonces, de aquí pues puede ser previa, previo al ingreso a otro horario de otra clase, siempre y cuando tengan, o pues a su vez cualquier inquietud nos comunicaríamos en este horario que tenemos para tutorías académicas, ¿no? Entonces aquí tendríamos en la cartelera cualquier otro indicativo se lo pondría ahí y pues vamos a ver lo referente al sílabo. Vamos a ver el sílabo pues que se elaboró para este semestre, abril, septiembre. Están nuestros contenidos, los que vamos a revisar durante todo este semestre, ¿sí? Y pues aquí vamos a tener algo importante, los criterios normativos de la asignatura y pues que obviamente estos van a tomar en cuenta en todas las asignaturas, ¿no? Importante pues la parte de la evaluación de resultados de aprendizaje. Vamos a tener dos elementos o dos notas sobre el 50%. El uno vendría a ser el parcial, el EP y el EF. El EP vendría a estar compuesto de tareas, actividades, evaluaciones sobre el 60% y pues el examen integrador o pues el examen que hay en la semana 8,
pues vendría a ser lo referente a el 40%, lo que en el anterior semestre pues nosotros trabajamos, ¿no? La diferencia con este semestre un poco pues es la distribución en las semanas nada más, pero de ahí la evaluación va a ser la misma. Recuerden que para aprobar la materia un promedio debe ser de 7, ¿sí? Una asistencia del 80% cuando mínimo. Y pues quienes no lleguen a la nota de 7, pues tienen que dar un examen complementario, el cual pues va a ser em, sobre todo cuando mínimo una nota de 8. ¿Quiénes pueden presentarse al examen complementario? Quienes en su calificación pues tengan una nota de 5 hasta menores que 7, ¿no? Quienes saquen menos de eso, pues no se pueden presentar, menos de 5 no pueden presentarse al examen complementario. Entonces, por favor, tomemos esto, hagamos hincapié en este asunto, sobre todo para nosotros poder desde un inicio eh, cumplir con las tareas y todo esto. Aquí ya vamos a explicar sobre todo cómo se va a proceder con las tareas. Importante esta forma de cómo vamos a trabajar con las tareas también, que ya les voy a explicar en unos contados minutos, ¿no? Aquí tenemos el trabajo de semana a semana, qué es lo que se va a hacer. Y como les había dicho, en la semana 7 hay un refuerzo académico, ¿sí? No va a haber, sobre todo, avance de materias, sino se va a hacer ejercicios para, pues, poder complementar lo que se vio en las semanas previas al examen, ¿sí? De igual forma, en la semana 16 también está implementado el refuerzo académico, ¿sí? Eso es con lo referente al sílabo, que lo pueden revisar, está en el campus virtual, en la sección de sílabo. Tenemos un formato para entrega de tareas importantes sobre todo esto. Aquí va a haber un formato en el cual ustedes pueden realizar pues la entrega de tareas, sobre todo, mm, sobre todo para poder nosotros eh, tomar en cuenta que pues se entreguen las tareas. Si no es una tarea práctica, si hablamos de una consulta o si hablamos de algún otro elemento como sería pues las consultas, pues se tomaría en cuenta pues que estas consultas se las darían, se las darían utilizando este formato. Por favor, eso tomar en cuenta, ¿sí? Para la realización de las mismas, ¿no? Ok, entonces vamos a ver en lo referente a la plataforma también el diagnóstico, ¿no? Para el diagnóstico quisiera que pues realicen los dos elementos, uno que va a ser los estilos de aprendizaje, que algún momento ya lo hicieron también, pero sí quisiera que lo revisen de nuevo. Y aquí vamos a tener un formulario en el cual pues se va a responder algunas preguntas referentes a bases de datos. Aquí quisiera pues hacer un hincapié sobre todo con respecto a las a lo que van a contestar, que lo contesten o realicen, pues, respondan las preguntas de lo que recuerdan, ¿no? No es necesario que revisen en internet, por favor. Eso sí, pues, traten de contestar o utilizar, pues, lo que recuerden, ¿no? No es necesario, pues, que busquen internet. De preferencia, no. Si es que el profesor no dio esa clase, pongan, el profesor no dio esa clase, ¿no? Entonces, por favor, eso sí, tomar en cuenta, sobre todo para eso me va a servir como retroalimentación para que yo pueda pues tener un punto de partida y ver qué pues se puede reforzar con respecto a pues lo que nosotros revisamos en clase el semestre pasado, ¿sí? Entonces, por favor, tomar en cuenta esto de responder este cuestionario, que es un cuestionario de Google, ¿sí? En el cual pues ustedes van a responder esto, ¿no? Esto también, estos que acabamos de revisar con respecto a, a este tema del diagnóstico no van o no son evaluadas, es decir, no van a formar parte de su calificación. Es que por favor, esto pues espero que lo resuelvan y lo realicen, ¿no? Y vamos a ver ahora sí la semana 1. En la semana 1, ¿qué vamos a toparnos? Vamos a toparnos con los contenidos, vamos a toparnos
con la grabación de clases. Ustedes, después de que acabemos la clase, va a haber una grabación en donde va a aparecer grabación, clase semana 1, paralelo A, con la fecha y hora que aparece ahí. Esto que dice grabación o esta grabación semana 1 va a ser, bueno, es una pregrabación, por ejemplo, para los compañeros que tienen clases mañana. Recuerden que mañana es feriado. Como es feriado, pues no hay asistencia y pues ellos van a revisar o pueden revisar eso, ¿no? Tenemos el material de nuestros datos aquí. Aquí está, va a estar lo que vamos a revisar ahora. Vamos a tener también en las actividades interactivas, cada uno va a tener su conferencia por paralelo, va a aparecer aquí. Aquí algunos datos importantes, sobre todo cuando trabajemos ya con un poco pues con las bases de datos. Aquí está la versión para descargar, la versión de desarrollador de SQL Server. Tenemos también Postgres y pues con respecto a Postgres, que la siguiente clase pues vamos ya a empezar a hacer algo en Postgres. Aquí hay un software bastante interesante, este dbeaver, que es bastante útil cuando utilicemos Postgres. Es un IDE, ya les voy a abrir el link. Es un IDE para poder utilizar, no solo para SQL, ¿no? Para MySQL o Postgres, es bastante útil. Y lo interesante de esto es que pues yo puedo ver el diagrama de base de datos y es bastante liviano y es gratis, ¿no? Entonces, en Postgres, con respecto a pues lo que nosotros revisamos inicialmente en Postgres, no tenemos como en el SQL Server un diagrama en donde podamos ver las relaciones y todo pues está un poco más, no es tan fácil como en el SQL Server ver los diagramas, ¿no? Pero esta herramienta de Beaver nos va a permitir sobre todo pues trabajar con eso y pues tener una herramienta fácil y sobre todo una herramienta que me va a permitir ser común para varios motores de base de datos que recomiendo pues que descarguen y puedan utilizar, ¿no? Aquí vamos a tener en la parte de evaluación, en esta primera semana ya van a tener que entregar una tarea y aquí pues les voy a mostrar qué es lo que tienen que hacer para que pues estar de acuerdo y sobre todo cómo vamos a trabajar, ¿no? Bueno, la primera tarea es presentar un ensayo del material de esta semana, en donde pues se realiza una serie de elementos como que es un cubo de datos, una arquitectura, los objetivos del cubo, ejemplos de cubo de datos y pues un uso lógico, que al final ya les voy a explicar qué tipos de ejemplos, ¿no? Pero lo importante es que utilicen esta herramienta Mindomo, que a su vez pues la herramienta Mindomo afuera, ya les voy a mostrar después de esto, había un tutorial. Entonces ahí hacen un mapa mental en donde van haciendo todos estos elementos y aquí lo único que suben es el link de lo que hicieron ustedes del material, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar? Aquí es hasta el 18. ¿Cómo es que vamos a trabajar en esto, no? Por ejemplo, ustedes tuvieron una clase hoy, desde hoy hasta el 15 va a estar habilitada la entrega de las tareas, ¿sí? Y va a haber una fecha límite que es 3 días posteriores a la fecha de entrega. Quienes entreguen hasta la fecha de entrega van a tener una calificación sobre 10. Quienes entreguen posterior a la fecha van a tener una calificación menor de 10, ¿sí? Quienes no entreguen hasta la fecha límite, pues van a tener o no van a, bueno, más bien dicho, no van a poder entregar. Quienes no entreguen hasta la fecha límite, pues van a tener que justificar, ya sea por algún medio o por algún tipo de justificación, si es que lo hicieron en el SIGE, pues eso se corrobore, que no pudieron entregar porque no pudieron asistir, tuvieron un inconveniente, que puede darse algún caso de estos, ¿no? Pues se lo activaría siempre y cuando exista una justificación previa a partir de la fecha límite, ¿sí? Entonces, cada tarea va a trabajarse de esta forma, ¿sí? Vamos a tener unos días a partir de la fecha de entrega en donde se permita entregar o tener un límite, pero obviamente no con la misma calificación de quienes enviaron con la fecha de entrega. Entonces, por favor, esto tomen en cuenta a la hora de presentar tareas. Recuerden, hay una fecha de entrega y una fecha límite, que la fecha límite por lo general va a ser posterior a la fecha de entrega,
¿sí? Entonces, por favor, tomen en cuenta esto, ¿sí? Una vez que tengamos la fecha límite, no van a poder subir la tarea, ¿sí? Entonces, eso, por favor, tomen en cuenta a la hora de hacer esto. Ok, con respecto a esta tarea que tienen que hacer, aquí pues va a haber un tutorial, un video en Mindomo para poder realizar el mapa mental. Es decir, van a realizar el mapa mental de esos temas, ¿sí? Y lo van a realizar y subir solo el enlace, ¿no? Mindom es una herramienta web 2.0 que me permite realizar elementos en Internet. Yo realizo un material, mapas mentales, mapas conceptuales. Una vez que haga ese mapa mental, mapa conceptual, me genera un link y este link es el que lo voy a subir en esta tarea. ¿Sí? ¿Comprendido hasta ahí? ¿Alguna pregunta de esto que hemos visto? De esto que indiqué. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Correcto. Entonces, vamos a trabajar. Vamos a trabajar ya en lo referente a, esta, a este tema. Vamos a dar conceptos. Por ahora van a ser conceptos, no va a haber nada práctico. La siguiente semana vamos a hacer elementos prácticos utilizando el Postgres. Es que por favor necesito que eh, en la pestaña de inicio estaba la información de las descargas para Postgres y lo que es el SQL Server. Ah, no, ¿qué digo? En la semana 1. Aquí está. Por favor, descarguen, instalen y pues ya les voy a indicar cómo vamos a trabajar la siguiente semana, pero necesito que eso de primera mano pues esté instalado para poder utilizar. Recordemos que al utilizar esta herramienta como Zoom, yo también tengo la posibilidad de visualizar su escritorio en el caso de que alguien tenga algún problema o puedo tomar control y puedo ver. Pueden ustedes también compartir pantalla siempre y cuando yo lo permita para mostrarnos algunos de los elementos que estén realizando. Entonces es importante pues que nosotros tomemos en cuenta esto y por favor vamos a empezar con la semana, con la teoría de la semana 1, ¿sí? Importante, pues vamos a revisar sobre todo lo referente a OLAP, MOLAP y ROLAP, que vienen a ser cubos de datos, ¿no? Cubos de datos referentes a, pues, a la información con la que vamos a trabajar, ¿sí? Sobre todo, importante cuando utilicemos este tipo de elementos. Entonces, vamos a tener distintos tipos de elementos como, pues, el uso de cubos a la hora de nosotros poner o utilizar nuestra información de nuestra base de datos. Y el objetivo principal de la creación de este tipo de elementos es que nosotros podamos, mediante el uso de este tipo de herramientas, poder brindar sobre todo, a ver, bueno, aquí una pausa. El compañero me dice, Marco Quillas, ¿qué versión de Postgres? La última versión que tengamos en el sitio donde les puse la dirección, la última versión. Pero si tienes una versión de Postgres, no importaría si ya tienes instalado, no. Si es que sí, si es que no tienen instalado, pues instalen la última versión. Y si no, pues trabajamos con la que tengan. No habría problema de eso, ¿sí? Ok, vamos a trabajar entonces con el tema. Sí, vamos a utilizar Postgres y SQL Server de forma paralela, sí, vamos a utilizar. Más adelante vamos a ver cómo hacer esta parte de cubos de datos, de Data Warehouse. Vamos a utilizar herramientas de TL y pues necesitamos trabajar con los dos motores de base de datos, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? Sino para continuar. Listo. Entonces, los cubos y dimensiones que nosotros podemos tener van a clasificarse en distintos tipos de arquitecturas. Bueno, primero, ¿qué es un OLAP? Un OLAP pues me permite tener una representación de la información de forma que los usuarios puedan navegar de forma intuitiva, que puedan tener la posibilidad de que pues esta información a la hora de poder ser consultada por los usuarios
pues pueda ser procesada de forma correcta y pueda obtener lo importante que es o me sirva para la toma de decisiones. Entonces, vamos a tener los cubos de datos Rollup. Los cubos de datos Rollup son datos introducidos directamente desde el Data Warehouse. ¿Y qué es un Data Warehouse? ¿Alguien ha escuchado este término alguna vez? ¿Qué significa un Data Warehouse? ¿Ha trabajado alguna vez con un Data Warehouse? ¿Me pueden responder, por favor, mediante el chat? ¿Alguien ha trabajado con Data Warehouse? ¿No? Ok, un Data Warehouse pues es referente a un elemento que me permite sobre todo tener un almacén de datos, ¿no? Un almacén de datos que sobre todo, pues, dicho data warehouse o dicho repositorio de base de datos es donde generalmente una empresa, una organización mantiene una gran cantidad de información. Y los datos de un data warehouse se deben almacenar una característica importante de forma segura, fiable, fácil de recuperar y fácil de administrar. Entonces, un data warehouse, sobre todo, este repositorio o este data warehouse es un repositorio unificado para todos los datos de diversos sistemas de una empresa. Este repositorio puede ser físico, puede ser lógico, ¿sí? Es de hecho, pues, se hace un hincapié que la captura de datos es de diversas fuentes y sobre todo para algo importante, fines analíticos y de acceso, ¿sí? Normalmente un data warehouse nos permite, bueno, debería alojarse en un servidor y pues también en referente a ahora, pues, o la tecnología de ahora que nosotros podríamos utilizar es utilizar tecnologías de nube y sobre todo, pues, con diferentes aplicaciones o procesamientos, ¿no? Entonces, es importante que pues los data warehouse nos permitan la gestión fundamental de los elementos en niveles agrupados o calculados de nuestra información. Vamos a tener distintos tipos de arquitecturas como estas, ¿no? Vamos a ir revisándolas cada una. En este caso, pues la MOLAP también es una arquitectura que es precalculada y es almacenada en cubos de datos multidimensionales. Y vamos a entender qué significa esto de multidimensional, qué significa esto de cubos de datos. Y pues LOLAP, que nos mantiene volúmenes de datos grandes referente a bases de datos en agregaciones MOLAP. Ya vamos a ver qué es esto, ¿no? Entonces, importante que nos permiten obtener los distintos elementos como un data warehouse. Entonces, la información se compone de conceptos de información y coeficientes de gestión. Es simplemente utilizada para elementos o de gerencia o alta gerencia, ¿no? Que permiten sobre todo consultar las dimensiones donde fueron definidos nuestros elementos del negocio, ¿sí? Para esto, pues, nosotros podemos tener elementos como OLAP. Bueno, ¿qué es OLAP en sí? Pues es Online Analytical Processing, ¿no? O elementos que me permiten analizar o procesar la información en forma en línea, ¿no? Entonces, la realización de elementos como el Data Warehouse puede repercutir sobre todo en la actualización y mantenimiento, ¿sí? El uso de hecho, de Data Warehouse y el correcto almacenamiento puede, de hecho, pues, incurrir en este tipo de elementos, ¿no? Como, pues, la creación de tecnologías y, sobre todo, el uso de la información pues que pueda estar actualizada, que pueda estar de primera mano y pues para esto pues nosotros deberíamos buscar elementos y sobre todo técnicas de cómo almacenar la información, ¿no? Bueno, los sistemas OLAP como tal nos van a permitir, sobre todo dichos cubos y dimensiones, nos van a permitir análisis complejos, análisis de datos de diferentes perspectivas y soportar análisis complejos contra volumen de datos bastante grandes, ¿no? Entonces, el OLAP o los sistemas de OLAP proporcionan una funcionalidad en el cual nosotros podemos tener distintos tipos de elementos, sobre todo multidimensionales. Y al hablar de una multidimensión, nosotros podemos indicar que pues dicha multidimensión
puede tener varias dimensiones de análisis, ¿no? A eso se refiere con multidimensional, que tenemos varias dimensiones para analizar la información, ¿sí? Como aquí podemos ver, nosotros nos encontramos con distintos tipos de elementos que conforman, sobre todo a la hora de realizar un análisis, ¿no? Fijémonos que podemos tener en la parte inferior, podemos tener bases de datos de operaciones, fuentes externas, las cuales mediante un proceso de ETL, si se acuerdan que era un proceso de ETL, algún momento consultaron esto con respecto a un proceso de ETL, ¿alguien me puede decir qué era un proceso de ETL o qué significaba ETL? ¿Alguien me puede responder qué era ETL? Recuerden que la participación en clase también es evaluada, ¿no? A lo menos cuando tenemos ahí, correcto, nos dicen extraer, transformar y cargar. Por aquí alguien levantó la mano. Bueno, ya nos contestaron, perfecto. Claudia nos dijo que es extraer, transformar y cargar. Perfecto, ¿sí? Obtener datos de diferentes fuentes, ¿sí? Entonces aquí, pues, de hecho se hace eso, ¿no? Extraemos de varias fuentes, se se transforma la información de acuerdo a lo que necesito, ya sea data marts, almacenes, elementos, y pues se carga la información para que pueda ser utilizada mediante los elementos o los servidores OLAP para en lo posterior tener la posibilidad de realizar reportes, análisis y también minería de datos, ¿no? Importante cómo usamos esto. Pues este tipo de elementos se ve reflejado sobre todo en la visualización y estructura multidimensional. Y pues las multidimensiones ya vamos a ver cómo funciona o cómo se pueden utilizar. Para esto, pues vamos a tener distintos tipos de elementos de cómo pues podemos permutar la información. Y es el primero el que tenemos el swap o el rotar y permite alterar las filas por columnas, es decir, cambiar la dimensión de los datos para poder intercambiar y tener elementos de filas por columnas. Y para eso se utiliza la estructura swap. El down, en cambio, dice bajar el nivel de visualización en filas a una jerarquía inferior o superior, también puedo tener, ¿no? Vamos a ver qué significa jerarquías. Por ejemplo, tener la posibilidad de hacer un análisis, ya sea de una empresa, hablemos de, digamos, Supermaxi, ¿no? Supermaxi tiene cadenas o tiene tiendas en todo el país, ¿no es cierto? Donde se da un análisis, ya sea por provincia, por ciudad, ¿sí? Luego por cantón y luego por tienda, ¿no? Un análisis de la información. Tenemos distintos tipos de niveles de jerarquía donde yo puedo analizar la información, ¿sí? Informar para una fila en concreto, el drill down y datos de nivel inferior. También son distintos tipos de técnicas que podemos utilizar. Y pues el anterior, sin perder la información a nivel superior y para el resto de valores. Todo este tipo de técnicas se pueden utilizar sobre todo cuando pues utilizamos este tipo de valores a la hora de trabajar con un cubo lab, ¿sí? Donde podemos distinguir todo este tipo de elementos, ¿no? Entonces, algo importante, sobre todo, un principio de la clave de lab es que los usuarios deberían obtener tiempos de respuesta consistentes para cada vista de datos que se requiera. Y es importante que dado que la información se colecta a un nivel de detalle, hablando de niveles de detalle, un ejemplo que les puse anteriormente, el resumen de la información es usualmente o se calcula de acuerdo a las necesidades de análisis, ¿no? Los valores son precalculados en la base de datos para sobre todo obtener ganancias con respecto al desempeño de nuestro tipo de análisis que vayamos a realizar, ¿no? Es importante que, sobre todo, hacer un análisis de los elementos de las distintas arquitecturas que podemos tener en este caso, como las, los cubos multidimensionales y pues los cubos relacionales. Y vamos a ver los sistemas MOLAP. Entonces,
Es importante que la arquitectura MOLAB usa bases de datos multidimensionales para proporcionar dicho análisis y su principal premisa dice que es sobre todo implantar y almacenar datos multidimensionalmente. Algo que debemos tomar en cuenta cuando utilizamos MOLAB, sobre todo, es que nosotros tenemos la posibilidad de que la arquitectura MOLAB requiere cálculos intensivos, ¿no? De compilación, es decir, que lee elementos precalculados antes de que pues, pueda ser construida. Es decir, que cuando nosotros estamos construyendo la información de este tipo de sistemas MOLAB, pues la información debe ser calculada o precalculada, ¿no? Sí, algún momento, pues ustedes recuerdan que cuando hacíamos la parte de base de datos, hablábamos mucho, bueno, en la primera clase de base de datos o hicimos ejercicios de lo que se refiere al group by, a las funciones de grupo. Estos son elementos o funciones de agregación que de hecho pues se ocupan aquí a niveles muy grandes, ¿no? Cuando yo estoy tratando de hacer un análisis de información, pues dicho análisis se somete a realizar eh, agregaciones de forma dinámica para encontrar los cálculos o la información predefinida de nuestros datos. Entonces es importante que pues a la hora de realizar este tipo de elementos multidimensionales, pues los cálculos se realizan utilizando funciones de agregación que fueron construidas en función de la data o los datos que queríamos tener. Vamos a ver este ejemplo de MOLAB. ¿Sí? Los sistemas MOLAB, pues, tienen distintos tipos de elementos, ¿no? Como bases de datos, va a tener información de indexación. ¿Por qué creen que es importante la indexación en este tipo de datos o de tablas o de análisis? ¿Por qué? ¿O para qué me servía indexar la información? ¿Alguien recuerda para qué era útil esto? ¿Para qué era importante indexar? Para mejorar el performance, dice el compañero. ¿Performance de qué? En una consulta, correcto, ¿no? Recordemos que, de hecho, cuando nosotros indexábamos o creábamos índices de nuestra información, esto nos permitía, a su vez, acceder o consultar de una forma mucho más rápida, pues los datos que nosotros teníamos en nuestra base de datos, ¿sí? Y esto, pues, a su vez, optimiza cuando tenemos grandes volúmenes de información. Entonces, algo importante y a nivel de aplicación, pues nosotros tenemos la posibilidad de utilizar elementos como matrices, predicciones y una serie de elementos más, ¿no? Todo esto, pues, después para el usuario final vendría a ser o representaría, pues, lo referente a consultas de análisis, el cambio de el uso de elementos como el drill down que habíamos visto acá arriba, pues el drill down que permitía, pues, o me permitía detallar para informar en concreto las filas de un nivel inferior y se ocupan este tipo de técnicas MOLAB, ¿sí? Entonces, es importante que una vez que los datos que nosotros tenemos o la información procedente a sistemas, pues se los realizan mediante, los sistemas MOLAB se los realizan mediante la carga de procesos o rutinas batch. Es decir, se realizan elementos o procesos los cuales permiten alimentar a estos sistemas MOLAB. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos los elementos multidimensionales y realizar dichos cálculos, nosotros pues vamos a poder realizar la información o pues utilizar los distintos tipos de consultas de acuerdo a lo que necesitamos o el nivel de profundidad, ¿no? Y aquí vamos a ver más adelante y de hecho pues el objetivo de ir realizando o revisando esta parte teoría, que a veces al inicio es un poco compleja, pues más adelante en lo que vayamos avanzando la materia, vamos a ver cómo crear este tipo de cubos y pues cómo hacerlos partiendo de una base de datos y creando información que pues a su vez sea útil, sobre todo para el análisis posterior, ¿no? Entonces, es importante pues que el proceso de compilación
de nuestro sistema de base de datos nos permita utilizar dichos elementos para consulta. Entonces, la arquitectura MOLAB, algo muy importante que requiere cálculos, dice, sobre todo intensivos de compilación y datos precompilados. Y sobre todo estas capacidades nos permiten crear agregaciones de forma ilimitada y forma dinámica, ¿no? Entonces recordemos que era una agregación. Cuando yo hacía un group by, cuando yo hacía un grupo de ciertos elementos, pues imagínense esto a nivel de forma dinámica. Cuando yo tenga mi cubo de datos, mis datos, digamos los datos del producto, los datos del cliente, los datos de las tiendas, los datos de los empleados y en el centro pues tenga la información de las ventas, en donde pues en cada uno de los datos yo tenga la posibilidad de interactuar, ¿no? A nivel de cliente, a nivel de tienda, a nivel de empleado, a nivel de producto, pues todos estos unidos por la información de ventas que tengo de una tienda, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en los sistemas Rollup? Los sistemas Rollup nos permiten acceder sobre todo a la información de datos almacenados, ¿no? A la información de datos almacenados que pues a su vez dichos datos que están en un data warehouse que vendrían a ser nuestro almacén de datos para proporcionar a su vez elementos de sistemas o más que todo de base de datos relacionales, ¿no? Soportan mejor con bases o son soportados con bases de datos relacionales y pues el hecho de utilizar base de datos relacionales pues nos van a permitir sobre todo tener la posibilidad de usar para distintos tipos de arquitecturas, sobre todo de 3 niveles, ¿no? Entonces, aquí que hablamos de arquitectura de 3 niveles, ¿alguien recuerda qué tipos de niveles tenemos? Bueno, una arquitectura de 3 niveles, ¿cuáles son los niveles que nos podemos encontrar? Bueno, aquí hablando de la parte de desarrollo de software, ¿no? Recordemos un poco esta parte de aquí. Sí recibieron la materia ingeniería de software, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuáles son esos 3 niveles que mencionamos? Si quieren, vamos desde el inicio. La primera, la capa del usuario. ¿Cuál más tenemos? El usuario. Luego viene la lógica del negocio. Y por último viene el acceso a datos, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Esos 3 niveles. La data, el negocio y pues el usuario. Sí, pues esos son los niveles básicos que nosotros tenemos en el desarrollo de software, que deberíamos contemplar cada vez que desarrollemos, ¿no? Importante que estos elementos estén separados. Pues es importante también que el nivel de base de datos que usan las bases de datos relacionales nos permitan un mejor acceso a los datos. Como podemos ver en el gráfico que tenemos aquí, tenemos nuestra base de datos relacional, tenemos un motor o lab relacional que nos permite realizar obviamente la transformación de nuestros elementos, ¿no? Nos permite sobre todo ingresar o utilizar algunos elementos que tenemos en los sistemas como tal, OLAP y ROLAP. MOLAB y ROLAP, ¿no? En este caso ROLAP. Estamos viendo los elementos relacionados, ¿sí? Entonces, Rollup nos permite tener tantos datos precalculados, datos agregados, como fuentes que residen en una misma base de datos, sobre todo relacional, importante. Y si sobre todo tenemos un data warehouse y es muy grande y se necesita rapidez, los usuarios pueden ser de hecho un problema, ¿no? Cuando tenemos ese tipo de elementos, ¿no? Sobre todo porque es algo que debemos tomar en cuenta. Entonces, para esto, sobre todo para poder evitar este problema de los usuarios, nosotros creamos índices para optimizar. Es decir, una vez que ya tenemos nuestros cubos de datos o nuestra información creada en el rollup, debemos nosotros crear índices para sobre todo optimizar los tiempos con respecto a las consultas que tenemos, ¿sí? Entonces los usuarios finales nos dice que ejecutan
ejecutan información o análisis dimensionales utilizando un rollup y que transforma dinámicamente en consultas SQL y estas se ejecutan en las bases de datos relacionales. Y pues se realizan mediante el cruce de tablas y conjuntos de usuarios. Esto es muy importante, ¿no? Y sus resultados se relacionan mediante tablas cruzadas y conjuntos multidimensionales para devolver resultados a los usuarios. Esto es lo que hace, pues, realmente un motor rollup y sobre todo, pues, es importante tomar en cuenta esto, que pues, como les había dicho, los datos precalculados y agregados como fuente residen en la misma base de datos relacional, ¿no? Residen en la misma base de datos relacional y pues es importante que para mejorar la fluidez y sobre todo optimizar los tiempos de acceso y sobre todo las consultas que nosotros podemos tener de dichos motores de base de datos, pues nosotros utilicemos la creación de índices, ¿no? Dice que hay algo muy importante tomar en cuenta y sobre todo cuando nosotros utilizamos datos de un data warehouse, que recordemos que un data warehouse tiene información bastante información y sobre todo es un almacén grande de información, pues las optimizaciones, esto de aquí también es importante. Estas optimizaciones, ¿sí? Son entre otras un particionado, datos a nivel de aplicación. Ojo, se lo hace a nivel de aplicación, ¿no? Y el soporte y desnormalización y joins múltiples, ¿no? Hay veces en que pues nosotros necesitamos llegar a realizar análisis a un nivel, ya sea desde un nivel superior a un nivel inferior, un nivel de detalle un poco más concreto, y eso pues debe permitirnos el cubo, sobre todo, tener la posibilidad de llegar a ciertos niveles, ¿no? Una comparativa un poco pues un tanto de Rollup y Molab para un poco pues irlos relacionando y entendiendo, es que el rollup dice que delega en negociación entre el tiempo de respuesta y el proceso batch del diseño del sistema, y el molap suele requerir que sus bases de datos se precompilen para conseguir un rendimiento aceptable en consultas, sobre todo incrementando y por tanto incrementando, ¿no? Incrementalmente y sobre todo incrementando los requerimientos con procesos batch. Los sistemas con alta volatilidad de los datos requieren una arquitectura que puede realizar una consolidación ad hoc y pues esto es importante, ¿no? Recordemos que pues nosotros cuando realizamos un análisis y creamos un cubo de datos, un data warehouse, ¿sí? Desde un data warehouse y creamos un cubo, es muy probable que la información vaya cambiando y que a su vez para volver a crear nuestro cubo de datos tengamos que realizar procesos que me permitan actualizar la información y poder consolidar los datos de tener los datos consolidados de forma actual, ¿no? Entonces, los sistemas Rollup soportan una consolidación dinámica, mientras que los Molab están orientados a consolidaciones batch, es decir, que esperan que pues exista procesos previos para la carga de la información. El Rollup, como está de hecho, está en el mismo servidor en el motor de base, en la base de datos relacional, pues tiene elementos que permitan tener actualizada la información y en cambio el MOLAP necesita que se realicen elementos o consolidaciones utilizando procesos batch. Los rollup pueden crecer hasta un gran número de dimensiones, mientras que los MOLAP generalmente son adecuados para 10 o menos dimensiones, ¿no? Entonces, esto también hay que tomar en cuenta. Los rollup soportan un análisis rollup contra grandes volúmenes de datos, mientras que los MOLAP dice que se comportan razonablemente con volúmenes de datos menos o que sean más reducidos, ¿no? Que no tengan mucha información. Entonces, un poco, pues, tomando en cuenta esta arquitectura, como podemos ver en este elemento que tenemos acá, referente al rollup, ¿sí? Podemos ver que aquí tenemos distintos tipos de elementos. Fijémonos sobre todo en el gráfico que tenemos aquí, en donde pues tenemos un cubo MOLAP, en donde los distintos elementos, nuestros datos, están caracterizados por ciertos campos que pues van relacionados en un mismo elemento, un mismo
repositorio, se podría decir, ¿no? En cambio, en Rollup podemos tener distintas, en este caso podría ser distintas tablas. Veamos para la tabla matrículas. Tenemos alumnos, tenemos universidad, tenemos asignaturas, tenemos un centro, tenemos los campus, ¿sí? En donde podemos tener información distinta de distintos niveles, ¿no? En este caso, alumno, universidad, asignaturas, centros, y pues el que une toda esta información vendrían a ser las matrículas, ¿no? Si hablamos de un ejemplo como lo habíamos visto en base de datos 2, en donde trabajamos mucho con una base de datos, la Norwin, que era una base de datos de ventas, podríamos tener que en el centro podría estar las ventas, ¿sí? O podría estar las compras o digamos las facturas. Podríamos tener aquí un elemento, bueno, aquí estarían, digamos, les voy a seleccionar aquí, podríamos en el caso de aquí podríamos tener las facturas y en cada uno de estos elementos, por ejemplo, podríamos tener, aquí podríamos tener, digamos, los clientes, los productos, acá podría ser los empleados, podría ser las tiendas, ¿sí? Entonces podríamos tener distintos elementos que van relacionados a un fin en común utilizando Rollup, ¿sí? Entonces, vamos a ver otro elemento importante, ¿sí? Otro elemento importante también es el uso, bueno, aquí vamos a ver el uso de herramientas de query y reporting, ¿sí? Para esto, pues, no sé si es que algún momento han usado herramientas para hacer reportes en alguno de sus trabajos, algún momento. Les doy un ejemplo, Crystal Reports, alguna herramienta que hayan utilizado. iReport. Aquí dice el compañero Marco Uquillas que ha utilizado iReport. Esta herramienta es privativa, es gratis. Report Builder. ¿Ya? Report Builder, ¿ya? Han utilizado Crystal Report de pronto. O Reporting Service también, que es de Microsoft, ¿no? También son dos herramientas que se han utilizado. En cualquiera de los casos, pues estas herramientas nos permiten algo muy importante, ¿no? Utilizar toda esta información para poder crear reportes o crear elementos que me permitan trabajar con todo este cubo de datos, ¿no? Un tanto, pues, para comparar la parte de MOLAB y ROLAB, antes de pasar con esa parte de querying, es que pues nosotros tenemos la posibilidad de que pues elementos como, bueno, ventajas y desventajas que puede tener ROLAB se centran en aspectos comunes, sobre todo en elementos que podríamos tomar en cuenta. Hoy veamos unas cuantas desventajas de Rollup que se me ocurre, pues Rollup es más escalable para manejar grandes volúmenes de datos, de lo que no era Molab, ¿sí? Tenemos la posibilidad de tener dimensiones y tener bastantes millones de elementos y campos. Hay disponibilidad de herramientas para carga para sistemas relacionales, o sea, es decir, utilizamos la parte de ETLs, ¿sí? Que de hecho van integrados en los motores de base de datos. Hablemos de SQL Server, utiliza elementos para crear herramientas ETL integrados, ¿sí? Pentaho es una de las herramientas también que permite utilizar este tipo de elementos, ¿sí? Y, y pues esto ayuda a que sean pues mucho menores con respecto al tener elementos integrados en nuestro motor de base de datos, elementos de TL, ayudan a que sean mucho más menores con respecto a las cargas cuando se utiliza un MOLAP, ¿sí? Entonces las bases de datos se almacenan
los datos se almacenan en dichas bases de datos con respecto al MOLAB y pues puede ser accedida mediante cualquier herramienta de reportes que son las que acaban de mencionar, en este caso un reporting services si es de SQL Server. Y pues es importante, pues otro elemento, las herramientas MOLAB tienden a sufrir bajo un bajo rendimiento porque consultan elementos como descripciones textuales, ¿no? Y pues unas desventajas que podríamos mencionar en Rollup, que los sistemas Rollup se destruyen sobre las bases de datos y a propósito general hay funcionalidades específicas para herramientas MOLAB y no están disponibles en Rollup. Es decir, que hay algunas herramientas que en MOLAB sí están y en Rollup no están definidas, ¿no? El rendimiento en Rollup es mucho mejor que en MOLAB, ya que pues como habíamos hablado antes, en los sistemas Rollup están dentro del mismo servidor de base de datos. Vamos a ver herramientas de query y reporting y aquí pues podemos ver, ya nos mencionaron algunas, ¿sí? Aquí podemos mencionar alguna, está ahí report, veámosle aquí, no la había utilizado. Aquí dice de Jaspersoft. Es gratis esta herramienta, no la he utilizado. ¿Qué tal es del uso? El compañero que dijo que utilizaba esta herramienta. Es gratis, perfecto. Se adapta a cualquier motor de base de datos, supongo, ¿no? Ya. Y eso es importante, ¿no? Cuando utilizamos tipos de herramientas, es importante que las herramientas se adapten a distintos motores de base de datos, ¿no? Entonces, hay elementos que nosotros debemos tener y sobre todo cuando utilizamos herramientas de query y reporting, es importante que las consultas o informes que nosotros utilizamos, que se trabajan sobre los distintos tipos de agregaciones que tenemos de la información, sean sobre todo fáciles de poder manipular o utilizar, ¿no? Entonces, este tipo de elementos como las herramientas de reporting nos permiten dar sobre todo una estructura y sobre todo algo más apropiado para los distintos tipos de solicitudes que va a tener el usuario final. Entonces, los sistemas estos que tenemos de query reporting, pues no son basados en almacenes de datos y pues algo importante, sobre todo, son los tiempos de respuesta que nos dan con respecto a obtener la información, ¿no? Entonces, los sistemas de query y reporting, pues, nos permiten este tipo de elementos, sobre todo importantes, ¿no? Entonces, el query reporting, aquí podríamos encontrar elementos que nos permitan la explotación de los data warehouse como tal para poder utilizar. Y pues entre las herramientas importantes de query reporting nos permiten realizar consultas o informes libres, ¿no? Y pueden actuar tanto en un detalle sobre la información agregada o a partir de información de data warehouse. Entonces, los sistemas de query reporting no son basados en almacenes de datos, pues eso es importante que tomemos en cuenta cuando nosotros vayamos a utilizar. También tenemos que la explotación que utilizamos mediante el Data Warehouse de Query Reporting debe permitir la gradación y flexibilidad de acceso. ¿Qué significa esto? Que pues el usuario tenga la posibilidad de establecer el distinto grado de acceso a la información, que sea flexible para poder realizar cualquier tipo de consulta, ¿no? Y proporcionar sobre todo una experiencia al usuario para poder realizar cualquier tipo de análisis con respecto a lo que necesite. Pero, ojo, importante sobre esto. Si uno tengo construido un cubo de datos adecuado, de acuerdo a la necesidad, tomando en cuenta lo que habíamos visto antes de cómo crear o cómo se conforma, de cómo se compone un cubo Rolab o Molab, tomando en cuenta este ejemplo que habíamos visto anteriormente acá arriba, ¿sí? Pues si no tenemos creada la información de forma correcta, pues los usuarios van a tener inconvenientes en poder ver, ¿no? Entonces, los usuarios poco expertos podrán solicitar
sobre todo ejecución de informes, tomando en cuenta este tipo de información, ¿sí? Según los parámetros que yo defina, ¿no? Vamos a tener en cuenta que usuarios poco expertos van a poder construir información de acuerdo a la estructura que yo tenga definida, ¿sí? Sin ningún inconveniente. Los usuarios que tienen más experiencia podrán generar consultas más flexibles tomando en cuenta pues la interfaz gráfica que los elementos como por ejemplo eReport proporciona, ¿no? Entonces aquí vemos que aquí estas herramientas se integran bastante fácil a los distintos tipos de elementos de nuestros informes. Fíjense, esto es algo bastante interesante en el cual se pueden generar distintos tipos de, escoger la fuente de datos y crear mi reporte, ¿no? Y vamos a tener usuarios que son, de hecho, altamente experimentados y podrán escribir parcialmente una consulta, es decir, van a poder poner validaciones, van a poder poner elementos eh, de filtro, ¿sí? Utilizando el lenguaje de interrogación de datos, ¿no? Que también es un lenguaje que utilizan los distintos tipos de elementos. ¿Sí? Entonces, es importante que sobre todo las herramientas que nosotros utilizamos de query reporting nos permitan sobre todo dar esa funcionalidad y facilidad a la hora de utilizar, ¿no? Estas herramientas nos van a permitir utilizar algo que se denomina el lenguaje de interrogación de datos, ¿sí? Entonces, si algún momento pues utilizamos el lenguaje de interrogación de datos, ¿sí? Es un lenguaje que nos va a permitir, eh, sobre todo para usuarios expertos, utilizar cierto tipo de criterios para poder realizar consulta. Déjenme buscarles, aquí le tenía el elemento del lenguaje de interrogación de datos, ya les pongo el link. Lenguaje de interrogación de datos, aquí le tenía. Bueno, aquí hay ya les voy a poner aquí el link. A ver, aquí tenemos este PDF que hay aquí, que estaba bastante interesante, que lo estaba leyendo. Sí, que nos permite tener elementos como el álgebra relacional, operadores de selección, que es lo que pues nosotros utilizamos cuando nos realizamos los distintos tipos de consultas en nuestra base de datos. Entonces es importante que pues eh, estos este software para query reporting me permita utilizar este tipo de lenguaje o pues operaciones para poder realizar selección y algunos tipos de elementos, ¿no? De hecho, esto da la posibilidad de que los reportes, a la hora de realizar reportes o cualquier otro tipo de elementos, pues nos permita sobre todo tener una idea mucho más adecuada de lo que queremos obtener como resultados de análisis, ¿no? Entonces los usuarios pues pueden tener la posibilidad de utilizar este tipo de elementos o este tipo de herramientas que a su vez pues les van a permitir tener eh, o poder encontrar la información de una forma más adecuada, ¿no? Algo importante también es que nosotros debemos tomar en cuenta que un data warehouse, sobre todo, nos va a permitir tener una base de datos que va a replicar la información de los datos corporativos que nosotros tenemos, ¿no? Esto, a su vez, del data warehouse y sobre todo la información que nosotros realizamos con los distintos tipos de elementos, ¿sí? Aquí tenemos el lenguaje de interrogación, aquí hay un manual de lenguaje de interrogación. Entonces, los elementos que nosotros tenemos en un data warehouse van a ser una réplica de datos transaccionales que pues alguna vez nosotros depuramos para para que estos sean estructurados, para poder hacer una actividad de reportes y utilizar como análisis previo para
la toma de decisiones, ¿no? Entonces, algo importante que pues en el contexto pues sobre todo informático, es importante tomar en cuenta el uso de Data Warehouse con respecto a nuestros distintos tipos de datos que podríamos tener en una empresa, ¿no? Estas herramientas pues funcionan sobre este tipo de datos y las herramientas de consulta y análisis que en este caso pues son enunciadas aquí, las herramientas de consulta y análisis que tenemos aquí, de query y reporting, pues son sistemas que permiten a los usuarios, sobre todo, realizar la explotación de los datos de un data warehouse, ¿no? Entonces es importante que eso quede, quede especificado, ¿no? Y constituyen sobre todo un nexo entre el depósito de datos y los usuarios, ¿sí? Estas herramientas entonces nos van a permitir tener la posibilidad de que los usuarios puedan realizar ese tipo de elementos, ¿no? Las herramientas, sobre todo este tipo de herramientas de query reporting, tienen la posibilidad de conectarse a distintos orígenes de base de datos, ¿sí? En algunos casos, eso pues, si es que no tenemos la posibilidad de conectarnos a un motor de base de datos que sea nativo, si utilizamos una herramienta como Reporting Service y no me puedo conectar, qué sé yo, a un Postgres, podría utilizarlos mediante ODBC, JDBC o algún otro elemento que me permita sobre todo realizar la conectividad de mis datos, ¿no? Entonces es importante que pues estas herramientas nos permitan sacar el provecho de nuestros datos, ¿no? Eh, el proceso, sobre todo, que nosotros tenemos de una herramienta de query reporting es el mismo que se lleva a cabo y sobre todo nosotros vamos a tener una serie de pasos importantes a tomar en cuenta a la hora de obtener información. Y es, pues, el primero y el más importante, sobre todo, es que los usuarios seleccionan los datos que desean obtener de nuestro almacén de datos. Al referirme a un almacén de datos, estoy refiriéndome a un data warehouse. Y mediante las interfaces poder utilizarlos, ¿no? Otro elemento también importante es que la herramienta recibe el pedido de dichos usuarios y construye la consulta utilizando algo que se denomina la metadata. Por cierto, aquí hay me parece que sí había un glosario de términos, ¿sí? Aquí hay un glosario, por favor, revisan este glosario muy importante de qué significan estos elementos como metadata, ¿sí? Y aquí hay otros elementos y también hay enlaces en los que pueden revisar, ¿sí? Para que puedan hacer su, su herramienta, o sobre todo su mapa conceptual, que tomen en cuenta esos links, ¿no? También tenemos algo que de hecho tienen estas herramientas que se llama el Query Manager, ¿sí? En el cual nos permite ejecutar las consultas, nos permite ejecutar la estructura de datos y pues nos permite realizar la ejecución sobre todo de nuestras consultas, ¿no? Utilizando este lenguaje que nos habla aquí, el lenguaje de interrogación, ¿no? Interrogación de datos, que sería pues un lenguaje parecido al SQL. El query, pues, nos obtiene los resultados de la consulta y el Query Manager envía a la herramienta para realizar el análisis y las herramientas nos presentan la información. Entonces, es importante, pues, que sobre todo tengamos en cuenta esto. Las herramientas de consulta, ¿qué características deben tener? Algo importante. Sobre todo, las herramientas de consulta deben permitirnos tener accesibilidad a la información, sobre todo que nos permitan el acceso a la información, es decir, eso mediante ya sea el uso de conexiones nativas o DBCs, JDBCs y algún otro elemento, ¿no? El apoyo a la toma de decisiones, sobre todo que nos permitan realizar una exploración de los datos, ¿sí? Y ya que al tener la posibilidad de realizar exploración de los datos, realizar la generación de informes, esto nos va a permitir tener un apoyo a la toma de decisiones. Y algo importante es sobre todo orientación a los usuarios finales, que permitan orientar a los usuarios finales. Y esto a través de
entornos, sobre todo que sean útiles, intuitivos, ¿sí? Que los usuarios puedan realizar consultas sin poseer conocimientos técnicos, ¿sí? Esa es una de las características que debe tener un lenguaje, un, sobre todo una herramienta de consulta. Aquí nos hablan de Kibana también. Veamos, este Kibana no lo había escuchado. Vamos a verle aquí, busquémosle Kibana. Vamos a ver Kibana. Ah, sí, es otra herramienta bastante interesante también que que la compañera Kerly Naranjo nos está mostrando, ¿sí? Que nos está indicando. Esta me supongo que es una herramienta pagada, ¿sí? Supongo que esta herramienta es pagada. Ah, con Elasticsearch, dice la compañera que trabaja, muy importante, ¿no? Y pues estas herramientas, sobre todo estas consultas e informes deben ser simples y pues estas herramientas nos deben permitir esto, ¿no? Sobre todo pues que nos permitan utilizar ya sea en ámbitos transaccionales, en ámbitos de data warehouse, ¿sí? Y pues las herramientas, las herramientas de reporting, en cambio, nos van a permitir generar los informes, ya sea estáticos o dinámicos, aplicando filtros o pues realizando cualquier otro tipo de elementos de consulta, ¿no? Bueno, en algunos casos pues ya nos mencionaron las herramientas de reporting, algunas propietarias ya pues habíamos visto, teníamos, me parece que el Reporting Services, que este es de Microsoft, ¿sí? Reporting Services. También tenemos este Crystal Reports. Crystal Reports. El compañero me mostró aquí Report Builder. Este es de Power Builder. Juan, ¿es de Power Builder? No sé si es que sea de Power Builder. El Report Builder. El Report Builder. Ah, Report Builder de Microsoft. Ah, sí, de Microsoft. Yo pensé que era de Power Builder. Pero bueno, fíjense, tenemos una infinidad de elementos para utilizar, sobre todo para reportes, ¿sí? Nosotros vamos a ver, tratar de concentrar nuestro semestre en ver herramientas, ya sea del lado privativo y del lado, pues, libre, ¿no? Con el objetivo de que tengan la posibilidad de que ustedes, pues, tengan la posibilidad de que puedan, bueno, este parece que no se abrió, a Report Builder, aquí hay una descarga, ¿no? De que tengan la posibilidad de que puedan tomar la decisión y qué herramientas utilizar. Es importante tener pues un criterio de qué es lo que vamos nosotros a utilizar, sobre todo cuando pues al tener la variedad, sobre todo de ver varias herramientas, analizarlas, pues tener la decisión a la hora de realizar cualquier tipo de, pues elementos, ¿no? Aquí pues la compañera nos dijo que Kibana, pero aquí me parece que es pagada. Pero bueno, vamos a revisar unas cuantas que tengo ahí también utilizadas, que he utilizado, pues sobre todo importantes. Hay una sobre todo también bastante interesante que Microsoft, bueno, que lo utiliza mucho para inteligencia de negocios, que es del Power BI, muy útil, sobre todo a la hora de nosotros realizar lo que es de inteligencia de negocios, bastante útil y vamos a ver si la utilizamos también. Vamos a utilizar Pentaho también como ETL, ¿sí? Y el objetivo sería un poco pues trabajar con SQL Server que como base de origen o también puede ser Postgres, llegar a migrar la información a Pentaho, a Postgres y crear ahí pues nuestros elementos utilizando algunas herramientas, ¿no? Entonces el objetivo es
ir entendiendo esto, pues vamos a ir, hemos visto pues el día de hoy un poco de teoría, ¿sí? Esto vamos a tratar de hacerlo práctico, pero un poco pues tomando en cuenta de una introducción de lo que vamos a ir viendo, pues vamos a irlo revisando de a poco en las siguientes clases, ¿no? Algo importante, sobre todo que quisiera que para la siguiente clase revisen, sobre todo esto de los SQL, de los inner joins, ¿sí? Aquí hay un poco, pues, una lectura, quisiera que lean, no hay tarea sobre esto, pero sí quisiera que vengan leyendo lo referente a algunos SQL joins, ¿sí? Aquí están explicados, ¿sí? Cómo funciona un inner join, cómo funciona un full outer join, cómo funciona un full outer join, cómo funcionaría un left join, cómo funcionaría un right join, todo ese tipo de cosas. ¿Qué es un cross join? Todo esto quisiera que lo revisen. Y pues la siguiente semana vamos a hacer esta práctica que tenemos aquí. Sobre todo, bueno, no en MySQL, vamos a hacerlo en Postgres, con el objetivo de pues ir revisando cada uno de estos elementos bastante importantes. Bueno, vamos a, entonces, a ver, está claro lo que hay que hacer para la siguiente semana, por favor. ¿Alguna pregunta? Con toda la información que tenemos aquí, ya sea los links que les había puesto en la parte de la información, con la presentación que tienen aquí también, o con el PDF que tienen aquí, pues quiero que pues mediante Mindomo, una herramienta que tenemos aquí, Mindomo, pues hagan la tarea que tenemos acá, la consulta, ¿sí? Y hagan un mapa mental. Bueno, aquí está como un ensayo, pero yo le voy a quitar, es un mapa mental. No sería un ensayo, sería un mapa mental. O un mapa mental o conceptual. Presentar un mapa mental o conceptual. Sí, eso es mejor. Sí, porque si les hablo de ensayo vendría a ser un documento y no es un documento realmente. ¿Sí? Entonces van a hacer un mapa mental o conceptual de pues lo que hemos visto el día de hoy utilizando la herramienta Mindomo que tenemos aquí. ¿Sí? Utilizando la herramienta Mindomo, ¿no? Esta herramienta pues no es compleja de usar, ¿sí? Solo tienen que registrarse y es una herramienta web 2.0. Registrarse, se pueden iniciar sesión. Cuando les pide iniciar sesión, pueden iniciar sesión con cualquiera hasta con su cuenta de Google, pueden iniciar sesión. Y pues al final esta herramienta genera un hipervínculo, el cual pues es el que deben subir al campus virtual como tal, ¿no? Aquí dice, ¿no? Fíjense en iniciar sesión, le ponen iniciar sesión con cuenta de Google y pues ya pueden crear o conectarse automáticamente utilizando Mindomo, ¿no? Entonces es bastante sencillo de usar, ¿sí? Y al final, pues lo que necesito es que creen un mapa conceptual con los conceptos que vimos ahora, solo con los conceptos, ¿no? La siguiente clase, pues sí quisiera que, bueno, hasta que se cargue, como les había dicho, quiero que vengan leyendo esta parte de aquí, ¿sí? Porque vamos a hacer ejercicios, vamos a utilizar el SQL Server y también vamos a utilizar el Postgres, por favor, así es que necesito que previamente, pues vamos a realizar una lectura de esto. Quisiera que lo vengan leyendo para pues empezar y tener una idea de lo que vamos a hacer la siguiente clase, que va a ser un recuento de lo que habíamos visto en base de datos 2. ¿Sí? Fíjense aquí hay algunos elementos, por ejemplo, bueno, aquí tengo uno que dice computación y pues solo ponemos en la opción crear y pues automáticamente vamos a crear nuestro mapa conceptual, ¿sí? Es bastante sencillo. Aquí tienen las herramientas, ¿sí? Con todo crean nuevos tópicos,
¿sí? Fíjense, aquí tengo temas, es que quisiera escoger algún tema nuevo. Aquí tengo los temas que quiero escoger, pues y los que se aplican utilizando cada uno de los elementos, ¿no? Quiero insertar un subtópico, ¿sí? Si deseo insertar un subtópico, pongo aquí. El objetivo es de que esta herramienta, bueno, aquí a la hora de cuando acaben, le ponen compartir. Y pues cuando pongan compartir, veamos qué pasó aquí, no me apareció. Aquí aparece. Aquí me aparece el link, ¿sí? Aquí dice contraseña desactivado, tienen que ponerle desactivado, ojo. Y este link que tengo aquí es el que copio y el que necesito para que pues lo peguen en el campus virtual, ¿sí? Yo poder visualizar. Entonces, por favor, necesito que eso pues lo hagan. Esto es muy importante. Sobre todo aquí, pues vayan llenando sus datos, cómo se subdivide cada uno de los conceptos. Y esto pues a su vez les va a servir como material de estudio algún momento para que puedan estudiar previo a los exámenes, ¿no? Para que no estén aprendiendo toda la teoría, pues este tipo de herramientas nos permite hacer eso. A ver, no debe ser público. Pues sí, debe ser público, ¿no? Aquí le ponemos, dice solo tú puedes verlo. Aquí dice no, aquí podemos ponerlo activado. Me parece que es público. Sí, público le ponemos, ¿no? O cualquier persona con el enlace, ¿sí? Este de aquí puede ser. Cualquier persona con el enlace, ¿sí? Para que pueda yo visualizarle, ¿no? Entonces, por favor, eso vamos a poner. Si le dicen desactivado, pues no voy a poder ver. Tiene que estar cualquiera de estos que dice activado para yo poder, eh, poder sobre todo, visualizar lo que han hecho, ¿sí? Entonces, por favor, eso para la próxima semana y sobre todo también la lectura de esto lo referente a los SQL joins, que pues vamos a utilizarlo mucho, ¿no? Y también vamos a utilizar la parte de funciones agregadas, pero eso más después cuando ya estemos haciendo la parte de cubos de datos. Eso vamos a verlas en las siguientes clases. Vamos a seguir viendo conceptos. Yo creo que a partir de la tercera o cuarta semana vamos ya a empezar a utilizar unas cuantas herramientas de Data Warehouse, de ETLs, para poder empezar nuestro lo referente a la materia, ¿no? Entonces, por favor, necesito que eso me ayuden para la siguiente semana, ¿sí? No está complejo lo que tienen que hacer. Sí, vamos a trabajar con bases de datos relacionales. Sí, prácticamente hasta la semana 12 o 13 vamos a trabajar con bases de datos relacionales. De ahí, al final, vamos a trabajar con base de datos orientadas a objetos. En este caso, vamos a ver MongoDB. Vamos a trabajar con MongoDB para realizar unas cuantas cosas con Mongo, pues un poco pues el preámbulo para el siguiente semestre deben tener la materia inteligencia de negocios, ¿sí? Entonces ahí pues van a trabajar mucho con la parte de Mongo y ciertos aspectos que vayamos haciendo en esta materia. Entonces eso pues se trabajaría al final de semestre con Mongo. No sé si es que nos quede tiempo, de pronto veamos algo de Firebase. Si quisiera, veamos cómo nos organizamos con respecto al tiempo, algo de Firebase también, una base de datos que utiliza Google, ¿sí? Entonces, el asunto es, pues, ver la mayor parte de herramientas y sobre todo que ustedes eh, puedan aplicar, pues, en su trabajo y en su vida cotidiana, ¿no? Vida cotidiana como profesional me refiero. Lo referente a los joins se encuentra está justamente en el PDF que está en la semana 1. En la semana 1, en este PDF que está aquí, que lo voy a seleccionar. En este PDF se encuentra lo de los joins. Y pues eso van a ustedes a revisar a partir de la página 7, me parece que está. ¿Sí? De la página 7 hasta la página 12, me parece. Veamos, 10, 11, 12. Sí, hasta la página 12.
De ahí esto que dice anexos, eso lo vamos a hacer en clase la siguiente semana. Pues no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, por favor. Y si no, pues lo que quisiera es un poco, pues, vamos a revisar la parte de la asistencia. Vamos a ir tomando la asistencia. A ver, dice el MOLAB se crea especificando una extracción de análisis en una base de datos dentro. Sí, sí, se crea. De hecho, el MOLAB es creado a partir de, podría decirse, de batch, de procesos batch para poder crear Nova dentro de una base de datos como es el Rollup, que va dentro o está o convive dentro de la misma base de datos relacional, ¿no? Este conviviría en otro tipo de motor de base de datos. A ver, vamos a revisar. Primero, quisiera ver quién es el representante del curso. Por favor, alguien me dice quién es el representante del curso. ¿Hay representante o no hay todavía? ¿Algún voluntario? ¿O escojo? Ustedes decidan. No hay. A ver. Entonces, ¿les parece si propongo nombres y ustedes escogen? ¿O propongo un nombre y ustedes escogen? A ver, podría ser eh, Claudia Morejón, puede ser. Y también otro compañero que estuvo, Elvin Sánchez. ¿Quiénes votan por Claudia y quiénes votan por Elvin? A ver, voy a hacer aquí voy a hacer, dame un segundito, voy a hacer una, voy a crear veamos, es que me deja crear una encuesta y de acuerdo a eso, pues decidimos. Aunque ya todos votaron por Elvin. Ok, ya, ok. No se preocupe. Entonces, Elvin. Elvin sería el representante. ¿Está de acuerdo él? ¿O no? Bueno, por mayoría ganó Elvin, dice. Dice que... A ver, démosle la palabra a Elvin Sánchez. Bueno, Inge, con mucho gusto. Ya nada. De acuerdo. Perfecto. Listo. Entonces, por favor, yo le voy al compañero Elvin, le voy a dar, por favor, necesitaría que ahorita se organicen. Yo sé que no están todos los del mismo grupo que eran, están un poco mezclados de varios grupos. Por favor, organícense. Sí quisiera que sea un grupo de WhatsApp, ¿sí? Un grupo de WhatsApp para que puedan comunicarse entre todos. Yo le voy a dar al compañero eh, Elvin, voy a dar mi número para que pueda él, de hecho, comunicarse. Él va a ser el nexo de comunicación entre todo el grupo y conmigo y voy a darle mi número y ustedes por favor organícense con respecto al grupo, créense un grupo de WhatsApp, por favor, para que puedan
pues sobre todo, pues estar atentos a cualquier comunicación. Yo me comunico directamente con él. En cualquier caso, pues él le comunica con ustedes al grupo de WhatsApp. Eso sí que quisiera que lo hagan, que estén de esta forma, ustedes organizados. Recordemos que no estamos en el aula y pues es un poco más complejo, pues tratar de comunicarnos con todos. Entonces yo, pues, mi nexo sería con el grupo para comunicarme por cualquier cosa con Kelvin Sánchez. Yo me comunico con él y pues él se comunica con ustedes. Así es que por favor, si es que es posible, ahora sería bueno que se cree o se socialicen un grupo, pues, y hagan un grupo de WhatsApp para todos, ¿sí? Por favor, entonces, eh, alguien organice de esta forma. Entonces, bueno, voy a buscar este momento, voy a buscar la lista para tomar lista y pues poder agregar a quienes no consten todavía en el listado. Les recuerdo que no sé si supieron de la comunicación que tenía la universidad, este comunicado sobre todo, tomar en cuenta, yo creo que la mayoría de profesores les debe haber hecho un recordatorio, sobre todo con respecto a, a la parte esta de la comunicación de las matrículas y todo eso. Así es que voy a recordarles, mostrándoles lo que nos indica la universidad. Les voy a poner en este momento el comunicado, pues para que ustedes lo vean y pues asumo que a todos les debe haber llegado pues esta comunicación al correo electrónico y si no, pues la vamos a visualizar en este momento que la voy a leer, ¿no? Aquí dice lo siguiente, ¿no? Dice, sabemos que varios de nuestros estudiantes atraviesan momentos de incertidumbre y hace frente a enormes desafíos debido a drásticos cambios que se están produciendo en consecuencia de la crisis del COVID-19. La UIRAEL, en la UIRAEL estamos para apoyarlos, para ayudarles a que continúen estudiando en este semestre, septiembre de 2020, para todas las carreras. Importante el inicio de clases que ya se tenía en cuenta. El sistema de estudio temporal va a ser por las aulas virtuales y las matrículas ordinarias hasta el 11 de abril, ¿no? Es importante que se haga la flexibilización de pagos, sobre todo esto que estoy seleccionando es importante, ¿sí? Y por esa razón se ofrece aplazar el valor del pago de la matrícula para quienes tengan esta necesidad, por favor. Esto es importante que se lo haga. Y esto es hasta el 10 de abril, es hasta mañana, sobre todo con el ánimo de que pues ustedes puedan matricularse y legalizarse, esa matrícula pueda legalizarse y sobre todo que aparezcan en los listados, ¿sí? Por favor, eso es importante, ¿no? Entonces, hay una solicitud que dice que está en el SIGE, un trámite, y que pues de esto, a su vez, pues permita a los estudiantes aliviar la presión y hacerles frente, sobre todo para que puedan seguir estudiando y que no se sientan con la presión de que si no se matricularon por alguna razón, pues por no haber cancelado la totalidad de la matrícula, puedan realizar esta prórroga y sobre todo esta flexibilidad de pagos, ¿no? Importante, por favor, no se descuiden, esto es hasta mañana y por favor háganlo con el fin de que esto pueda ser pueda ser legalizada su matrícula. Por favor, no se descuiden de esta forma, ¿sí? Y necesito que pues eso lo hagan o lo utilicen, este trámite, pues para que puedan realizar pues o seguir o consten en la lista sobre todo, ¿no? Ok, pues vamos a un poco pues a tomar la asistencia, ¿sí? Yo voy a ir nombrándoles, un poco ya les voy a ir desactivando los, desactivando los micrófonos para que puedan contestar a la asistencia y quienes pues no consten en lista, lo que sí voy a pedirles es que me ayuden con un correo electrónico, por favor, con su nombre completo,
apellidos, nombres y el número de cédula, ¿sí? Para yo tener como evidencia, pues, que asistieron y estuvieron en la clase. Por favor, entonces, este momento voy a desactivar los micrófonos, voy a permitirles que activen los micrófonos y los voy a ir nombrando, así es que necesito que vayan respondiendo a la lista de acuerdo a lo que les voy diciendo, ¿no? Tenemos Juan Francisco Armijos. Juan Francisco Armijos. Ya pueden activar los micrófonos por ustedes mismos. A ver, ahí está, ahora sí. Ahí sí pueden activar los micrófonos por ustedes mismos, ¿no? Juan Presente. Francisco Armijos. Presente. Perfecto. Luis Bon. Presente. Roberto Caizaletín. Presente. Darwin Chamba. Presente. Juan Cuenca. Presente. Norma Gallegos. Presente. Claudia Morejón. Presente. Listo. Luis Morocho. Presente. Kerly Naranjo. Presente. Ah, Freddy Narváez. Freddy Narváez. se fue. Junior Párraga. Dani Proaño. Presente. Byron Presente. Presente. Brian Quispe. Brian Quispe. Natalie Sánchez. Presente. Elvin Sánchez. Presente. Freddy Sarmiento. Presente. Erika Trujillo. Presente. Y Marco Uquillas. Presente. Listo, jóvenes, espero que se hayan organizado, sobre todo con respecto al grupo de WhatsApp, ¿sí? Cualquier comunicación, ya tiene el presidente del curso, ya tiene mi número celular, tienen mi correo electrónico, por favor, no se descuiden de ese tema. Y pues quienes no les haya nombrado en lista, necesito que me envíen un correo electrónico con sus apellidos, nombre y su número de cédula, por favor, para agregarlos en el listado que tengo. Y pues posterior a eso, cuando ya consten en el SIGE, pues ponerles la asistencia de esta sesión de clases. ¿Sí? Entonces, pues agradezco mucho su asistencia, su colaboración, sobre todo con este tema. Y pues yo creería que pues estaríamos en contacto para cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan, ¿sí? Y pues de esa forma pues estaríamos comunicándonos todos. Entonces, por favor, Inge, si una tienen alguna pregunta. duda en este momento, Inge, hay dos quispes, no sé, el uno me parece que no respondió o me quedé con la duda. Quispe Byron Santiago. sí vi tu mensaje del chat. Sí, no te preocupes, sí vi tu Gracias. mensaje del chat y lo puse, ¿sí? Entonces, como ven, pues pues vamos a tratar de salir adelante con este tema. Vamos a la siguiente semana hacer una clase práctica y pues vamos a recordar un poco pues lo que habíamos visto en base de datos 2, lo referente a los inner joins, lo referente a las funciones de grupo y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Les agradezco mucho por su presencia. Espero que pues nos podamos reunir pronto en el aula y las cosas ya pues pasen rápido, pero lo importante ahora es tener paciencia y sobre todo pues quedarnos en la casa y pues ya llegará el tiempo de poder vernos en clases y pues hacer todo
de una forma mucho más activa, pero por ahora vamos a tratar de sacar al máximo provecho esta herramienta y pues a no descuidarnos de faltar en clases, ¿no? Les agradezco mucho por su presencia, que tengan una buena noche. Mañana es feriado, quédense a su casa y nos vemos la siguiente semana. Que tengan una buena noche. Gracias, chicos. Hasta luego, Inge. Una herramienta de consulta. Una herramienta de consulta. Aquí nos hablan de Kibana también. Una herramienta de toda la hora de con respecto al grupo, que es un grupo de WhatsApp.